Buenos días, mi nombre es Marta Alicia Sánchez Torres, alumna de tercer cuatrimestre del doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa en la asignatura de Genética y Deporte. El día de hoy les vengo a hablar sobre la muerte súbita cardíaca relacionada en el deporte. ¿Qué es la muerte súbita cardíaca? Se entiende como la muerte debido a cualquier afección cardíaca congénita o adquirida, potencialmente no fatal, en donde el tiempo y el modo de la muerte son inesperados. También se utiliza ese término cuando existen causas extracardíacas no identificadas mediante un examen post-mortem, de modo que la probable causa de muerte es un evento arrítmico. La actividad física y el deporte ha sido motivo de interés para el público en general y particularmente para la población médica, ya que en la actualidad su práctica sistemática moderada es recomendada por diferentes organizaciones, pues hay suficiente evidencia que asocia la práctica de la actividad física con la reducción de la mortalidad general y cardiovascular. El impacto social de una muerte súbita cardíaca se da por la creencia de que por ser deportistas, por ser la población más sana, estamos exentos de este tipo de problemas. Otro punto a ver sería tener en cuenta el nivel de evaluación que tenga el atleta y la periodicidad de las mismas. Es decir, si se está evaluando el corazón periódicamente o si está haciendo ejercicio sin saber hacia dónde va. Es difícil creer que un deportista no haya sido evaluado profundamente y más la población que compite a nivel internacional y profesional. Con el desarrollo de las ciencias aplicadas al deporte, fundamentalmente el entrenamiento deportivo y la fisiología del ejercicio, el entrenamiento de los atletas de alto rendimiento se ha puesto más exigente cada día, lo cual ha sido necesario para lograr las metas que el sistema de competencias les están imponiendo. En consecuencia, además de las proezas atléticas, es un adelgazamiento entre la línea que separa el deporte de la enfermedad. Para saber más acerca de la muerte súbita, se ha realizado una actualización sobre la misma en el ámbito deportivo, a través de una búsqueda sistemática y lectura crítica de documentos sobre la epidemiología, la fisiopatología y sus principales causas. Dentro de la epidemiología, la real incidencia de la muerte súbita cardíaca en el deporte aún es controvertida e incierta. El principal problema reside en determinar la magnitud de su incidencia, ya que el cálculo requiere estimaciones exactas numéricas, es decir, cuántos atletas murieron sobre la población que desarrollaron estos casos. Aquí no solo se deben contar las muertes, ya que también hay supervivientes de un paro cardíaco y deben ser tomados en cuenta. La mala noticia es que muy pocos estudios son rigurosos en las estimaciones que se hacen y si no es posible saber cuántos murieron versus cuántos casos existen. Para obtener una comprensión precisa de la incidencia y etiología de la muerte súbita cardíaca en atletas, es importante desarrollar e implementar estrategias de prevención que lleguen a la población deseada. Algunos cálculos de incidencia estiman que la muerte súbita está en el rango entre 1 sobre 200,000 a 1 sobre 300,000 al año, pero estudios más confiables ponen una tasa promedio de 1 sobre 50,000. La ocurrencia de la muerte súbita es mayor en deportistas recreativos que en deportistas competitivos o de alto rendimiento, ya que, como lo mencioné antes, es más probable que un deportista de alta competición sea evaluado periódicamente y así puede evitar este tipo de afecciones. Se ha evidenciado que este evento es más frecuente en mayores de 35 años y respecto al sexo, es mucho más frecuente que ocurra en hombres que en mujeres, en una relación de 5 a 9 hombres por cada mujer. Varios estudios demuestran un incremento en el riesgo de la muerte súbita en personas que participan en deportes competitivos contra una población no atlética de la misma edad. En atletas de más edad, la incidencia es mayor y va aumentando conforme van creciendo los atletas. En la fisiopatología, el 90% de las muertes súbitas relacionadas con el deporte ocurre en personas que tienen alguna anomalía cardiopática preexistente y
en frecuencia es silente. Uno no se entera hasta que ya pasa. El ejercicio físico conlleva una serie de cambios que reproducen diferentes condiciones en el corazón. Es decir, durante el ejercicio dinámico, estos cambios conllevan a un rápido relajamiento del ventrículo izquierdo y un aumento del volumen diastólico final. Y en el ejercicio estático, la intensa contracción muscular produce restricción mecánica de las arterias que produce un incremento de la presión arterial. Es decir, en el ejercicio dinámico se produce una sobrecarga de volumen y en el estático una sobrecarga de presión. El sistema cardiovascular debe sobreponerse a estas exigencias y conseguir satisfacer el incremento sustancial de la demanda de oxígeno. La muerte súbita durante la práctica deportiva ocurre en presencia de estos cambios agudos que se producen durante un estímulo deportivo o de entrenamiento involucrados como posibles desencadenantes de un paro cardíaco respiratorio. El paro cardiorrespiratorio ocurre como resultado de la acción de un disparador de carácter transitorio sobre un sustrato arritmogénico originado por una anomalía o una enfermedad cardiovascular, generalmente que se desconoce hasta ese momento, que resulta en la aparición de una taquicardia o una fibrilación ventricular. Es probable que las catecolaminas liberadas durante el ejercicio físico actúen incrementando la frecuencia de despolarización de las fibras con automatismo espontáneo, lo que se tiene importancia en las arritmias producidas por un mecanismo automático. Asimismo, se ha demostrado que la actividad del sistema nervioso autónomo modifica la gravedad de la isquemia, lo que puede influir en forma directa en la aparición de arritmias. En los deportistas mayores de 35 años, existen dos hipótesis que explican la ocurrencia de arritmia ventricular maligna y de paro cardiorrespiratorio en este rango de edad. La primera hipótesis es la presencia de una estenosis coronaria fija. Es donde el flujo coronario no puede aumentar durante el ejercicio debido a que la reserva coronaria está afectada y el periodo diastólico está acortado por la taquicardia presente. Durante el ejercicio se incrementa la demanda miocárdica de oxígeno y todo ese proceso agudo isquémico puede empeorar en presencia de un desbalance electrolítico y el exceso de catecolaminas circulantes. La segunda hipótesis es una ruptura aguda de la placa, ya que el incremento de la fuerza de cizallamiento sobre una placa vulnerable durante el ejercicio, la introducción de un espasmo coronario por exceso de catecolaminas circulantes, sumado a la disfunción endotelial existente, puede causar una erosión de la capa fibrosa con la consiguiente hemorragia intraplaquetaria y una trombosis, lo que conlleva a la presencia de un síndrome coronario agudo. Y es donde llegamos a la paradoja del ejercicio, donde el incremento en el riesgo relativo de sufrir muerte súbita e infarto al miocardio durante y hasta la primera hora después de un ejercicio vigoroso se reduce dramáticamente en las personas con un plan de ejercicios físicos planificados, obviamente por un profesional, dosificado, regular, de manera moderada y, en determinados casos, hasta de alta intensidad. Este tipo de ejercicios ejecutados con intervalos regulares tiene efectos pleotrópicos positivos que reducen los efectos de la arteriosclerosis. La intensidad y la frecuencia del ejercicio regular tienen una relación inversa en el riesgo de sufrir muerte súbita e infarto agudo al miocardio durante el ejercicio. Las causas de la muerte súbita varían con la edad, siendo la enfermedad eléctrica y estructural las más prevalentes en poblaciones menores de 35 años y la enfermedad arterial coronaria en atletas mayores de 35. De hecho, esta enfermedad representa menos del 10% en atletas de preparatoria y más del 85% en atletas mayores. Aquí se mencionan las causas de la muerte súbita en el deportista, donde se mencionan los desórdenes estructurales como las cardiomiopatías, Marfan, enfermedad valvular, los desórdenes en circulación coronaria, que son congénitas, los desórdenes eléctricos, que son las canalopatías iónicas, las causas adquiridas como daños en el deporte, algún golpe, infecciosas,
o por uso de sustancias ergogénicas o drogas o el doping. Para una prevención es importante tener dos opciones, que es el diagnóstico precoz de las cardiomiopatías y mediante la disponibilidad de desfibriladores automáticos externos en centros deportivos, y también el conocimiento para la utilización de dichos aparatos o el instructivo que viene con él. El cribado precompetitivo para prevenir la muerte súbita consiste en la confección de una historia clínica estructurada con un minucioso interrogatorio que incluye antecedentes personales, familiares, examen físico y en algunos casos también un electrocardiograma. En los países europeos y Estados Unidos, este cribado debe estar adaptado a la edad del atleta para que pueda dar cuenta de factores de riesgo específicos de la edad. En atletas jóvenes, el cribado debe centrarse en miocardiopatías y canalopatías hereditarias. En atletas de más edad, la cardiopatía isquémica es la causa más común de muerte súbita y el cribado debe dirigirse en la detección de estas. En el modelo americano se realiza una evaluación de 12 puntos relacionados con la historia clínica. Si existe alguna anomalía en estos 12 puntos, el atleta es derivado a un especialista para más evaluaciones. A veces puede ser frecuente un falso positivo derivado de las adaptaciones del organismo hacia los estímulos de carga del entrenamiento de ese atleta. En el modelo europeo, consiste en hacer los mismos 12 puntos más una inclusión de un electrocardiograma, que es la principal diferencia. El electrocardiograma ofrece mayor sensibilidad para detectar enfermedades en riesgo de muerte súbita cardíaca y muchas organizaciones deportivas profesionales estadounidenses ya han adaptado también esta política. La conducta ante un paro cardiorrespiratorio relacionado con el deporte. ¿Qué vamos a hacer cuando presenciemos un paro cardiorrespiratorio? Incluso con la mejor prevención, la muerte súbita puede ocurrir. La respuesta a un paro cardiorrespiratorio es fundamental para la supervivencia de los atletas. Estudios procedentes de Canadá, Inglaterra y Francia han demostrado de manera convincente que los paros cardiorrespiratorios tienen una supervivencia cercana al 50% y con una buena recuperación neurológica de las víctimas en áreas con una adecuada implementación de una cadena de resucitación. El desfibrilador externo, semiautomático y el automático desempeñan un papel crucial en las instalaciones deportivas, teniendo en cuenta que la fibrilación ventricular es la principal forma de paro cardiorrespiratorio relacionada en el deporte, pudiendo llegar hasta el 80% de los casos de la muerte súbita. Si se logra la desfibrilación ventricular en el primer minuto del paro cardiorrespiratorio, la supervivencia es superior al 90% y se va reduciendo 10% por cada minuto que uno se tarde en poder desfibrilar al atleta. Hoy en día se necesitan más estudios sobre personas que sufran de muerte súbita para llegar a conocer todos los aspectos que tienen, como sus causas, sus situaciones de riesgo y los deportistas que son más propensos a sufrirla y cómo es que pudiera haber una mejor prevención. Ya sabiendo que es más común de lo que uno supiera, se deben de tomar y realizar las debidas prevenciones y la información hacia los atletas, con más énfasis en los deportistas de alta competición que pudieran padecer alguna enfermedad congénita que pudiera agravarse por la práctica del deporte. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias por tu atención.